¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Una vez más estamos con su programa Filosofía Viva, viaje al corazón de las ideas, para hablar esta vez de Platón. Seguimos con Platón porque Platón es uno de los más grandes filósofos de la Grecia antigua. La filosofía está viva. Y hoy viajaremos al corazón de las ideas precisamente para descubrir cómo nos guían en los desafíos actuales. Hablaremos de Platón, donde el pensamiento clásico se encuentra con el mundo moderno. Este es nuestro programa número 7. Vamos a hablar del mito de la caverna y del amor platónico en su programa Filosofía Viva. Como ya lo dijimos en este programa, vamos a hablar sobre el mito de la caverna de Platón, que es una metáfora filosófica poderosísima y que sigue siendo relevante hoy para entender la realidad, la educación y la política de nuestro tiempo. Platón habla del mito de la caverna en el libro 7 de la República y lo utiliza como una alegoría para explicar su teoría de las ideas y la diferencia que él hace entre el mundo sensible y el mundo inteligible. ¿En qué consiste el mito de la caverna? Platón imagina una cueva donde un grupo de personas ha estado prisionera, encadenada desde su nacimiento. Estas personas no pueden girar la cabeza y solo pueden ver la pared del fondo de la cueva. Detrás de ellas hay un fuego y entre el fuego y los prisioneros un muro por donde otras personas pasan con objetos que se proyectan en el muro. ¿Qué es lo que se proyecta en el muro? Las sombras de esos objetos. Y por lo tanto, los prisioneros lo que ven son esas sombras proyectadas en la pared. Afuera, por supuesto, se oyen ecos de las voces de quienes pasan transportando esos objetos. Los prisioneros creen que las sombras son la realidad, porque nunca han visto otra cosa que esas sombras. Las voces y sonidos de quienes caminan detrás del muro parecen provenir justamente de las sombras mismas. Sin embargo, dice Platón, un día uno de los prisioneros es liberado y es obligado a salir de la caverna. Al principio, obviamente, la luz del sol lo ciega y siente dolor en los ojos, pero poco a poco se va acostumbrando y empieza a ver el mundo real. Los objetos verdaderos, como el cielo, el sol, los árboles, en fin, se le aparecen de manera espectacular. Es entonces que el prisionero se da cuenta de que lo que antes creía real no era más que una ilusión. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Este prisionero ha descubierto la verdad, pero obviamente si regresa a la cueva para contarle a los otros lo que ha visto, por supuesto que los otros no le van a creer y es probable que hasta lo van a creer loco. Sin embargo, dice Platón, lo que ha ocurrido con el prisionero es que después de conocer la realidad se ha convertido en un filósofo. El prisionero, según el mito de la caverna, decide volver a la caverna para liberar a sus compañeros, pero cuando regresa, sus ojos que están acostumbrados ahora a la luz ya no pueden ver bien en la oscuridad. Y tal como hemos dicho, sus compañeros creen que la salida lo ha debilitado y se burlan de él. Incluso cuando él intenta liberarlos, ellos intentan matarlo. ¿Cómo podemos interpretar este mito? Este mito tiene
varias lecturas, pero en el contexto de Platón vamos a dar por lo menos dos posibles interpretaciones. La primera interpretación filosófica que podemos dar es que la caverna y las sombras representan el mundo sensible. ¿Qué quiere decir eso? El mundo de los sentidos y la ignorancia. Es decir, la caverna y las sombras son el mundo sensible y la ignorancia. Los prisioneros representan a las personas que solo confían en sus sentidos. Por eso se llama mundo sensible, mundo de los sentidos. Y creen solo en la realidad material que les proporciona el conocimiento a través de los sentidos. Las sombras simbolizan las apariencias y la información engañosa que nos llega permanentemente sin reflexión crítica. La salida de la caverna significa el camino hacia el conocimiento verdadero. El prisionero liberado es el filósofo, quien a través del pensamiento racional se va alejando de la ignorancia y conforme se aleja de la ignorancia descubre el mundo de las ideas. La luz que al principio lo ciega representa la dificultad de enfrentarse a la verdad. En cuanto al sol, el sol en Platón va a ser la idea del bien. El sol es la representación suprema de la realidad y el conocimiento. Para Platón, el sol es el que ilumina y permite ver, es decir, el sol es la idea del bien, es la que da sentido y verdad a todo lo que existe. El sol es muy importante como metáfora en este mito de la caverna. Por su parte, el regreso del prisionero que sale a la caverna podemos interpretarlo como la misión del filósofo en la sociedad. Para Platón, el filósofo no debe quedarse en la contemplación de la verdad, sino que debe regresar y guiar a los demás hacia el conocimiento verdadero. Aunque a veces, como podemos ver en el mito, la sociedad lo va a rechazar al filósofo. Va a rechazar el pensamiento filosófico y la verdad y va a preferir, en muchos casos, como podemos ver en la actualidad, va a preferir seguir en la ignorancia. Esta es una primera interpretación que podemos hacer del mito de la caverna. Pero también podemos hacer una segunda interpretación. ¿Cómo podemos realizar esta interpretación filosófica? Bueno, considerando los niveles del conocimiento. El mito nos habla de niveles del conocimiento. Las sombras, por ejemplo, representan el mundo sensible, el mundo de los sentidos, lo que percibimos con los sentidos. Ese es un nivel de conocimiento. Las figuras y los objetos serían el mundo de las ideas, es decir, la realidad verdadera. Y el sol representaría la idea del bien, es decir, el principio supremo que da sentido a todo. Como podemos ver, Platón nos habla de 3 niveles de conocimiento, en el cual el conocimiento supremo es aquel que se adquiere cuando se tiene noción de la idea del bien. La educación como liberación sería otro de los elementos que podemos ver en este mito. En este mito de la caverna, la filosofía aparece como el proceso que permite a alguien salir pues de la caverna y conocer la verdad. La educación, entonces, no es solo recibir información, sino que es un proceso doloroso de cambio y transformación. Ya otro filósofo nos va a decir que el conocimiento de la realidad se adquiere violando la realidad. ¿Quién es ese filósofo? Ese filósofo es Nietzsche. Pero volviendo a nuestro tema, entonces la educación es liberadora.
Y eso lo podemos ver claramente en este mito de Platón. Y un tercer elemento es que el mito nos habla de la política y el papel del filósofo. Para Platón, los gobernantes deben ser filósofos, porque solo ellos han salido de la caverna y conocen la verdadera realidad. Si vuelven a la caverna, es decir, a la política, probablemente serán rechazados, porque la gente prefiere seguir en sus creencias que enfrentarse a la verdad. Como podemos ver, tenemos acá dos interpretaciones, y si nosotros profundizamos en estas interpretaciones, podemos ver el impacto y la vigencia de este mito. Este mito sigue vigente hoy en muchos ámbitos, como por ejemplo en la ciencia y el conocimiento. ¿Por qué? Porque representa precisamente la lucha contra el dogmatismo. En la política nos explica cómo la gente puede estar atrapada en sistemas de ignorancia y manipulación. En la tecnología y redes sociales están vigentes hoy, porque nos hace pensar en cómo muchas personas solo ven sombras de la realidad a través de las pantallas y no les interesa salir de la caverna para ver qué es lo que hay más allá. Entonces, este es un mito que nos desafía a preguntarnos si aún estamos en la caverna o hemos salido de ella. Esa es una pregunta que les dejo para la reflexión. ¿Cómo aplicamos el mito de la caverna al contexto actual de Bolivia? Justamente en el marco de un proceso que se decía descolonizador y despatriarcalizador. El mito pues nos permite reflexionar sobre cómo operan la ignorancia, la opresión y el acceso al conocimiento en nuestra realidad. Por ejemplo, si tuviésemos que hacer una interpretación del mito hoy, diríamos que la caverna es precisamente la colonialidad y el patriarcado, ¿verdad? La caverna representa, pues, el sistema colonial y patriarcal que ha moldeado las estructuras de poder, el pensamiento y la cultura en Bolivia. Este moldeado se ha dado a través de siglos de dominación. El pueblo boliviano, podríamos decir con Platón, que ha sido educado para ver solo sombras, es decir, estas sombras son las narrativas impuestas por el eurocentrismo y el capitalismo. Es por eso que hablamos de colonialidad del saber, colonialidad del poder, colonialidad del ser, sistemas de dominación y coloniaje de la naturaleza, en fin. ¿Y qué significa esto? La colonialidad del saber es aquella que se produce cuando la educación y el conocimiento han estado dominados por perspectivas occidentales, que lo que han hecho ha sido invisibilizar los saberes de nuestras naciones y pueblos preexistentes a la colonia. Eso es colonialidad del saber. Colonialidad del poder. ¿Qué significa? Significa que las estructuras políticas y económicas han perpetuado la exclusión de nuestros pueblos y naciones, de nuestras mujeres y de las diversidades sexogenéricas. ¿Qué es lo que han perpetuado y han reproducido? El patriarcado y la violencia estructural. Esto lo vemos todos los días en Bolivia, ¿no es cierto? El sistema ha naturalizado la violencia, ha naturalizado la opresión contra las mujeres, ha naturalizado la violencia contra los cuerpos disidentes sexogéneros sexuales, restringiendo precisamente
su acceso a derechos. Las sombras proyectadas en la caverna son pues estos discursos dominantes que presentan la opresión y la dominación como si fuesen algo natural o inevitable. La salida de la caverna, ¿qué estaría representando? La salida de la caverna en un contexto como el boliviano estaría representando la conciencia crítica y el proceso de cambio. El acto de salir de la caverna, pues, es tomar conciencia de estas estructuras de opresión y de dominación y empezar a desmontarlas. Aquí entra la importancia de la descolonización y la despatriarcalización como procesos emancipatorios. ¿Qué significa descolonizar? Rescatar las epistemologías indígenas, la oralidad, la reciprocidad, la cosmovisión, como formas necesarias e importantes para construir un conocimiento propio. La despatriarcalización, ¿qué sería? Sería el desmontaje de relaciones de poder que subordinan a las mujeres y a las diversidades, generando otras formas de convivencia más equitativas. Y la educación crítica, ¿qué papel jugaría acá? Pues la transformación del currículum educativo debería incluir historias de nuestras naciones y pueblos preexistentes a la colonia, ¿verdad? Historias actualizadas de su realidad y de sus demandas, y no seguir reproduciendo la mirada eurocéntrica sobre los pueblos y naciones de nuestros países, que los ven como salvajes a ser civilizados, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la salida de la caverna, hablamos precisamente de el desarrollo de esta conciencia crítica. Salir de la caverna, pues, no es solo una revelación personal, sino que implica también una lucha política y social, orientada a ¿qué? Ya lo hemos dicho, a desmontar el sistema que genera las sombras, lo que Platón llama las sombras, que no es otra cosa que el adormecimiento, la alienación y la ignorancia en que son sometidas las poblaciones por parte de los poderes y por parte de los diagramas de dominación. ¿Qué significaría en Bolivia hoy entonces el regreso a la caverna? El regreso a la caverna sería el reto que nos plantea transformar la sociedad. Una vez que se ha tomado conciencia por parte de algunas personas, de lo que se trata es de llevar el conocimiento a los que aún están en la caverna, ¿no es cierto? Enfrentando las resistencias que esa gente va a poner al cambio. Las sociedades casi siempre están acostumbradas a la opresión, a la dominación. No existen formas de dominación y de opresión que no involucren la complicidad del dominado. Entonces, cuando el que toma conciencia intenta enfrentar esas resistencias y llevar el conocimiento a quienes aún están en la caverna, probablemente va a sufrir el rechazo, porque ya esa sociedad se ha acostumbrado a la dominación y va a rechazar todo cambio. ¿Cómo es que se rechaza ese cambio? Bueno, se ataca al pensamiento crítico, ¿no? Se ataca todo tipo de pensamiento crítico. Hay retrocesos y reacciones muy conservadoras. Por ejemplo, en Bolivia, por parte de movimientos religiosos y políticos, que lo que están buscando fundamentalmente es frenar la despatriarcalización, frenar la descolonización,
Para eso usan discursos de defensa de la familia o de neutralidad ideológica, en fin. Entonces va a haber resistencia y por eso es urgente acá la organización social. Es necesario que las sociedades se organicen. ¿Por qué? Porque solo a través de la articulación de los diferentes movimientos sociales se puede romper con esas estructuras que ha construido la caverna. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir hasta acá? Que es importante avanzar hacia una nueva realidad, una realidad fuera de la caverna. Hay que hacer el intento de salir de la caverna, de conocer de manera directa la realidad, de despojarnos de las sombras a partir del conocimiento. Y obviamente sabemos que eso implica resistencia de quienes van a preferir seguir nomás en las sombras del colonialismo, en las sombras del patriarcado, en las sombras del capitalismo depredador. Y bueno, en este sentido, la verdadera transformación va a requerir no solo salir de la caverna, sino también destruirla. Es necesario destruir la caverna. ¿Para qué? Para construir nuevos espacios de pensamiento y consolidar una sociedad donde la luz del conocimiento colectivo sea la que ilumine a todas y a todos. Entonces, como podemos ver, Platón sigue siendo muy vigente actualmente, sobre todo en sociedades como la nuestra. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre otro de los conceptos más conocidos de Platón, el amor platónico. Este concepto a menudo ha sido malinterpretado, ¿no? Porque en la actualidad, por ejemplo, se usa el concepto de amor platónico para describir el amor idealizado, el amor sin contacto físico, el amor romántico. Pero en realidad, para Platón, el amor no era nada de eso. El amor era un camino de ascenso hacia la verdad y la belleza. Eros era una forma de ascender al conocimiento. Platón explora el amor precisamente en el diálogo El banquete o simposium, donde varios personajes se reúnen para discutir precisamente sobre la naturaleza del amor, de Eros. La visión más profunda es la de Sócrates, obviamente, quien a su vez dice haber aprendido sobre el amor a través de una mujer sabia llamada Diótima de Mantinea. Como podemos ver, el banquete es un gran diálogo en elogio de Eros, el dios del amor y del deseo. Según Platón, la verdad del amor no se encuentra en la belleza de los cuerpos, sino en la belleza de las almas. Es además el amor el sentido mismo de la filosofía, en cuanto el amor nos conduce al bien. Los griegos tenían 3 palabras para designar lo que nosotros conocemos como amor. ¿Cuáles eran esas 3 palabras? Eros, filia y agapé. Con la palabra eros se referían a un enamoramiento físico, no necesariamente duradero. El eros era, como decir, la voz del deseo del cuerpo y por lo tanto tenía mucho de profundo y de misterioso. Con la palabra filia se referían más que nada a la amistad, a la pertenencia al grupo, al clan. Por eso es que en Homero la palabra hoi piloi quería decir los míos. Y cuando se decía los míos, incluía a los esclavos además. La filia entonces era una relación no siempre igualitaria. Sin embargo, era una relación
de gratitud, de afecto, de cariño, de proximidad. Es por eso que en Grecia el amante, en una relación de amantes, se decía que el amante era quien experimentaba el eros, es decir, la atracción física, mientras que el amado era aquel que experimentaba la filia, es decir, la amistad. De ahí que filosofía precisamente signifique amistad o amor a la sabiduría. Por lo tanto, filosofía expresa una relación no dominante, sino más bien de admiración. Finalmente, agape se utilizaba para designar el amor homosexual. En el periodo romano y bajo el cristianismo, agape se empezó a utilizar para hablar de un amor sin sexo, es decir, una forma de amor puramente contemplativa y desinteresada. Acá es necesario hacer notar que Platón no fue el primero en explorar la relación entre el amor y el saber. ¿Por qué? Porque la mitología griega ya ofrecía una abundante cantidad de ejemplos de amores. Y muchos de esos amores eran homosexuales. ¿Qué significa eso? Que implicaban no solo goce corporal, sino también la transmisión de conocimientos entre el amante y el amado. Por ejemplo, relaciones amorosas como la de Zeus y Ganímedes, la de Apolo y Jacinto, la de Pan y el pastor Dabnis. Otra relación homosexual también fue la de Aquiles y Patroclo. Es decir, las relaciones sexuales entre un adulto y un muchacho en Grecia eran comunes. En cambio, las relaciones entre dos adultos homosexuales estaban mal vistas. El erastés, como se le decía al amante maduro, era también el guía, el maestro del erómeno, es decir, del joven, del púber. Obviamente, estas relaciones eran mucho más frecuentes en el ámbito militar que en otro tipo de espacios. En Esparta, por ejemplo, la formación moral y militar de los muchachos estaba a cargo de sus amantes y protectores. En Tebas, Erastés y Erómenos convivían como pareja, sin ningún problema. Y de hecho, existió un batallón que se llamaba el Batallón Sagrado, compuesto por parejas de amantes masculinos. En la filosofía griega, sin embargo, no se conocen textos sobre amor homosexual antes de Sócrates. A Sócrates, Jenofonte lo retrata como alguien que siempre se encontraba persiguiendo a los muchachos. Es importante acá recalcar que el elemento principal en estas relaciones homosexuales era claramente educativo, en el sentido que hemos dicho antes. La manera de pasar el conocimiento era a través del adulto mayor al joven. Y obviamente en esa relación podía presentarse una relación erótica. Como podemos ver entonces, Platón se movía pues en el marco de una tradición que ya sus contemporáneos conocían, que estaban familiarizados. En este sentido, el diálogo El Banquete participa pues de este ambiente homoerótico, lo cual no significa que el libro sobre el amor tenga que ver con el amor homosexual, sino que simplemente sirve como ejemplificador de la compleja relación entre los cuerpos, las ideas y el alma. A Platón lo que le interesa es mostrar que el amor no es un problema sentimental, sino un problema racional. Otro elemento que es importante considerar cuando se habla del amor en Platón es el concepto de arete. El concepto de arete lo aportó Sócrates. Arete dijimos que significa virtud. En Grecia,
la virtud y la belleza eran dos conceptos que trascendían el ámbito de la moral y de la estética. Para los griegos, la forma de realizar una acción es la que convertía ese acto en algo bello y no así su contenido. Por tanto, para los griegos, lo bello era una forma de bondad. Sin embargo, para los griegos, la arete, la virtud, no está al alcance de cualquiera. Para alcanzar la virtud es necesario educarse. La educación era muy importante en los griegos, porque la virtud es la que marca la diferencia entre el auténtico ciudadano y los hoi polloi. ¿Qué significan los hoi polloi? Los numerosos, el pueblo, la plebe. Entonces, ¿qué diferencia al auténtico ciudadano de la plebe? La virtud. Y por eso es que la virtud se la debe adquirir a través de la educación. Para los griegos, el concepto de virtud tenía un valor altamente político, ya que de su mantenimiento dependía precisamente la transmisión de los valores de la tradición griega. La virtud para los griegos es la justa medida de amistad, templanza y justicia que sitúa cada cosa y cada acción humana en el ámbito de lo que le es propio. De ahí que el ideal educativo de un ateniense en la época de Platón se puede precisamente resumir en el concepto de kalos kagatos, que significa el hombre equilibrado. ¿Y qué es el hombre equilibrado? Es un hombre bello de cuerpo y bello de alma, es decir, un hombre justo. Por lo tanto, la educación del ateniense, del joven ateniense, que estaba fundada básicamente en la música y en la gimnasia, precisamente se pensaba para acentuar esa necesidad de equilibrio que, según Platón, el amor pasional ponía en riesgo. Por eso es que el amor del que se discute en el diálogo, el banquete, es fundamentalmente el amor de los muchachos que van a ser iniciados en la virtud. Por eso es que no se refiere solo a un amor pedagógico, ¿no es cierto?, como el que sirve para transmitir los valores tradicionales aristocráticos, sino que es un amor filosófico que está dirigido precisamente al alma. Platón no niega la importancia del placer, pero lo vincula fundamentalmente a la filosofía. Para Platón, solo quien ha comprendido la centralidad de las ideas y no se ha dejado engañar por el cuerpo, logra un auténtico placer. Porque para Platón ese placer es el placer intelectual. La sabiduría para Platón consiste en disponer de un alma y un cuerpo que sean al mismo tiempo bellos y virtuosos. Es decir, que esa belleza y esa virtud es la que los va a hacer aptos para gozar del placer auténtico, que es el placer filosófico, el placer intelectual. Aquí quiero resaltar que no es que Platón considere que el cuerpo es malo, pero sí que es insuficiente. Para Platón, el amor a las almas no niega de ninguna manera el amor a los cuerpos, pero representa el primer peldaño en la ascensión al conocimiento superior. Porque para Platón el amor es fundamentalmente un instrumento del conocimiento. Y por eso es que cuando se convierte en pasión, y esta pasión es cegadora e irracional, ese amor resulta deleznable. Si lo vemos desde ese punto de vista estricto, Platón está pues apostando por la castidad. Y es precisamente de ahí, de este elemento, que se va a agarrar San Agustín y va a interpretar el amor en Platón como amor platónico, como lo que se conoce como amor platónico. Es decir, esta interpretación va a aparecer en la Edad Media y se va a llamar precisamente amor platónico de acuerdo con la interpretación de San Agustín, no con lo que
pensaba Platón, sino que esta es la interpretación de San Agustín en la Edad Media, va a ser un amor desprovisto de sexo. San Agustín interpreta el amor platónico como un amor desprovisto de expresión sexual. Y por eso es que si el amor resulta preocupante es precisamente porque perturba la arete, es decir, perturba la virtud. Para Platón existen 4 virtudes fundamentales que hacen al buen ciudadano. Esas 4 virtudes son la sabiduría, la fortaleza o coraje, la templanza o moderación y la justicia. La templanza es la que se ve amenazada por Eros, precisamente porque la templanza deja de tener sentido cuando el Eros invade la vida humana. De ahí la necesidad de mostrar que la razón puede pensar y dar sentido a la pasión y al mundo inteligible. ¿Por qué? Porque integra precisamente la belleza de los cuerpos en la belleza de las almas y en las ideas. El Eros es, como dice Platón, la fuerza que permite ir del mundo sensible, el de los cuerpos, por supuesto, al mundo inteligible. Porque, según Platón, lo único digno de ser amado al final son las almas y las ideas. Ahora vamos a ver qué dicen los 6 discursos sobre el dios Eros que se relata en el banquete, uno de los diálogos más significativos de Platón por la profundidad de sus alegorías, que han tenido un importante eco en toda la cultura occidental y que ha dado lugar a la creación del término amor platónico. En el diálogo El banquete, el narrador de la obra es un tal Apolodoro, quien cuenta a un amigo una historia del pasado. Se trata precisamente de una conversación en elogio de Eros. Ya dijimos que Eros es el dios del amor y el sexo. Esta conversación se da lugar en un simposio. El simposio es un momento especial que sigue al banquete que se estaba celebrando en honor a la victoria de un joven llamado Agatón. La victoria en un concurso de tragedias, donde había ganado este joven llamado Agatón. Era el segundo día de convite, que según se dice, eso era poco habitual en Atenas, ya que quienes participan en el diálogo ocurre en el atardecer, son precisamente intelectuales, pero intelectuales poco convencionales y, según lo que se cuenta, un tanto sórdidos, ya que Agatón es homosexual y tiene un amante. Su amante se llama Pausanias. Ambos, Agatón y Pausanias, convocan a gentes conocidas en Atenas por su falta de comedimiento, es decir, por su falta de acción. ¿Quiénes son estos? Fedro, amigo de Sócrates, Erexímaco, un médico y filósofo, Aristófanes, el poeta cómico y adversario de Sócrates, Alcibiades, el político más odiado de Atenas y antiguo amante despechado de Sócrates, y finalmente Sócrates, que según cuenta la anécdota, para la ocasión se había lavado los pies y se había puesto sandalias, cosa que nunca hacía. Sin embargo, Sócrates no va a hablar por sí mismo, sino que lo hará a través de una misteriosa sabia llamada Diótima de Martinea, una sacerdotisa cuyo nombre significa honrada por Zeus y que había salvado a Atenas de una plaga. El papel de Diótima, que encarna el amor filosófico, no es el de añadir una verdad que, según la historia, Fedro, Pausanias, Agatón o los otros participantes habrían omitido, sino el de recoger los 5 aspectos
de las verdades relativas para construir con ellos la verdad total. Esto sirve para ejemplificar el papel del mundo de las ideas, que no es otra cosa que la superación del mundo de los objetos materiales y sensibles. De ahí que los 5 elogios de Eros que nos ofrecen los contertulios de Sócrates permiten comprender pues las diversas concepciones sobre el tema del amor que circulaban en la antigua Grecia. Incluso permiten entender mejor el aporte de Platón del concepto de bien y de belleza desde el punto de vista de lo trascendente. El discurso de Diótima los complementa y les da un sentido más profundo. En el diálogo entonces podemos ver primero la intervención de Fedro. Fedro lo que hace es recoger los tópicos de la sofística de la época. Según Fedro, Eros es el dios más antiguo y el que inspira la vergüenza ante las feas acciones y el deseo de honor por lo que es noble. Ser avergonzado y sufrir deshonor militar o de otro tipo era lo peor que podía sucederle a un ciudadano. Y Fedro afirma que morir por amor y por honor tiene algo de hermoso. Después de Fedro habla Pausanias. Y Pausanias lo que va a hacer es narrar uno de los grandes mitos iniciáticos sobre el amor, el de las 2 Afroditas, la Afrodita Urania y la Afrodita Pandemo. Como todos sabemos, Afrodita era la diosa del amor y la belleza, ¿no? Una especie de contrapunto de Eros. Platón pone en boca de Pausanias justamente la noción de que no todo Eros es hermoso y digno de ser alabado, sino el Eros que nos invita a amar bellamente. Uranos es en griego el cielo, y ese es el auténtico amor, aquel que está dirigido a los muchachos y no es reproductivo, sino centrado en la virtud. En cambio, el amor pandemo, que quiere decir de todo el pueblo, pan es todo y demos es pueblo, es el vulgar y centrado en los cuerpos. Esa contraposición entre ambos tipos de amor nos permite comprender el discurso del auténtico amor a las ideas. De ahí que el proceso que lleva de los bellos cuerpos juveniles a las bellas almas y de las bellas almas a las ideas empieza precisamente en un amor a los jóvenes que ya no aspira a la reproducción biológica, sino a la perennidad de las buenas costumbres que reciben estos jóvenes de sus amantes adultos. El tercer discurso es el del médico Eresímaco, quien plantea otra cuestión. ¿Qué cuestión? Que Eros no solo existe en las almas de los hombres, sino también en los demás objetos, es decir, en todo lo que tiene existencia. Por lo tanto, favorecer en cada cuerpo lo bello y lo sano es para Eresímaco la función principal de la medicina. Aristófanes, por su parte, narra el mito del andrógino, que supone a la humanidad primitiva compuesta por 3 géneros, masculino, femenino y andrógino. El cuerpo de estos seres humanos arcaicos, según Aristófanes, tenía forma de huevo, con 8 miembros y 2 rostros, a imagen de los gigantes que pretendieron escalar los cielos. Se atrevieron a atacar a los dioses y Zeus, para castigar su impiedad y debilitar su fuerza, los cortó en 2, aunque antes desplazó sus genitales hacia adelante para que pudiesen reproducirse. Desde entonces, según este mito, cada mitad, masculino, femenino y andrógino, busca su otra mitad, y de ahí los 3 tipos de amor posible: hombre-hombre, mujer-mujer y hombre-mujer. Finalmente habla Agatón. Agatón propone diferenciar entre la naturaleza del amor y sus propiedades, y lo presenta como fuente de concordia.
Finalmente tenemos el discurso de la sacerdotisa. El discurso de Diótima es la clave de este diálogo. Diótima arranca con el mito de Poros y Penia. Este mito va a resumir las características de Eros y nos va a mostrar simbólicamente que el conocimiento es siempre un esfuerzo incompleto para lograr el absoluto, que es la idea perfecta. La filosofía entonces no sería otra cosa que deseo imposible de conseguir la perfección en la belleza, en el bien y en el amor. El mito de Poros y Penia explica cómo, cuando nació Afrodita, los dioses celebraron un banquete al que asistió Poros, el recurso, el rico, que se emborrachó de néctar. Penia, la pobreza que había ido a mendigar, se dio cuenta y aprovechó para acostarse con Poros, de quien concibió a Eros, que es por eso mismo un ser contradictorio. Siendo hijo pues de Poros y Penia, Eros se ha quedado con las siguientes características. En primer lugar, es siempre pobre y lejos de ser delicado y bello, como cree la mayoría, es más bien duro y seco, descalzo y sin casa. Pero por otra parte, de acuerdo con la naturaleza de su padre, está al acecho de lo bello y de lo bueno. Es valiente y audaz, activo, hábil cazador, siempre urdiendo alguna trama, ávido de sabiduría y rico en recursos. Eros es un amante del conocimiento a lo largo de toda su vida. Un formidable mago, hechicero y sofista. No es por naturaleza ni inmortal ni mortal, sino que en el mismo día unas veces florece y vive cuando está en la abundancia y otras veces muere. Nunca Eros está falto de recursos, ni es rico y está además en medio de la sabiduría y la ignorancia. Como podemos ver en esa cita de Platón caracterizando a Eros, la teoría del conocimiento es una teoría del Eros, en la medida en que lo que le ocupa a Platón es encontrar la manera de huir de un mundo material cambiante e inconsistente para adquirir el conocimiento de lo eterno y lo perfecto. A Platón, en realidad, la belleza y el amor le interesan poco. Su afán es la inmortalidad y la perfección. Para él, solo el filósofo puede ser el auténtico amante, porque solo él dirige su mirada a lo que es valioso, es decir, a las ideas. Para Platón, el filósofo sería el erastés por excelencia, el que busca el amor perfecto, el amor a las almas y al conocimiento mismo, y vive por ello en la angustia del deseo insatisfecho. Por amor, el filósofo engendra la belleza y el bien en las almas, que son lo único por lo que merece la pena vivir. El amor es una forma de conocimiento del bien y gracias a él, a través del cuerpo y de las pasiones, que obviamente las pasiones son cambiantes, descubrimos la potencia del alma. Resumiendo, podemos decir que el amor en Platón es el deseo de inmortalidad. Eso lo sabemos a través de Diótima. El amor es el deseo de poseer la belleza y el bien eternamente. Como los humanos somos mortales, buscamos la inmortalidad de dos formas: a través de la reproducción física, es decir, teniendo hijos, y a través de la reproducción intelectual, es decir, a través de la creación de obras de arte, de filosofía, de ciencia, etc. Entonces, el verdadero amor no es solo el deseo físico, sino el impulso de trascender y de acercarnos a la perfección. Por eso es que, según Platón, a través de Diótima, hay una escalera del amor, un viaje hacia la belleza suprema. Esa escalera del amor la va a describir Diótima cuando nos dice que
El amor es como una escalera que nos lleva de lo sensible a lo divino. Esa escalera comienza con el amor por un cuerpo. Es decir, al principio nos sentimos atraídos por la belleza física de una persona. Luego viene el amor por todos los cuerpos bellos. ¿Qué significa eso? Que se comprende pues que la belleza no está solo en una persona, sino en muchas. El tercer escalón es el amor por las almas. Eso significa que más allá de lo físico, valoramos la belleza del carácter, la inteligencia, la virtud. El cuarto escalón, el amor por el conocimiento. Es cuando la mente se eleva a la belleza de las ideas, la ciencia, el arte. Y finalmente, el amor por la belleza en sí misma, que es cuando se alcanza realmente la idea de belleza, que es eterna e inmutable. En este punto, precisamente, el amor ya no es un deseo egoísta, sino un camino de sabiduría y plenitud espiritual. Bien, para cerrar este programa, vamos a imaginar a Platón en nuestros días. Lo vamos a imaginar como un filósofo disruptivo. A ver, ¿cómo sería Platón como un filósofo chamánico? Y si en lugar de un pensador racionalista, Platón fuera en realidad un visionario espiritual con elementos chamánicos, ¿cómo sería su teoría? Bueno, puedo imaginarme su teoría de las ideas sugiriendo que existe un mundo invisible más real que lo tangible. Esto resuena con muchas tradiciones espirituales, incluidas las andino-amazónicas actuales en Bolivia. En el Fedón, Platón describe la trascendencia del alma después de la muerte. Esa narrativa también nos recuerda los relatos de chamanes sobre viajes espirituales. Su concepción del conocimiento no es solo lógica, sino también intuitiva y mística. La anamnesis, recordar lo que el alma ya sabe, eso significa anamnesis. Anamnesis es recordar lo que el alma ya sabe. ¿Eso no le suena similar a la idea de una memoria ancestral que pervive en los pueblos y naciones? Bueno, podríamos ver a Platón como un médico del alma, ¿no? Similar a los yatiris, a los chamanes que nos guían en la comprensión del mundo espiritual. Pero también podríamos ver a Platón en relación con la inteligencia artificial hoy. ¿Es la inteligencia artificial una nueva caverna digital? Si Platón viviera hoy, ¿qué diría sobre la era digital? Diría que las redes sociales son una caverna moderna, ¿no es cierto?, donde los algoritmos moldean nuestra percepción del mundo. Los influencers, las fake news nos mantienen atados a sombras digitales, haciéndonos creer que estamos informados, cuando en realidad seguimos prisioneros. La inteligencia artificial, la IA, puede ser un nuevo filósofo rey, pero ¿estamos dejando que un sistema sin ética tome decisiones sobre nosotros? Por supuesto, estamos asistiendo a un neocolonialismo global a través de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se está apoderando de nuestras mentes y nos está incapacitando para poder pensar con nuestra cabeza propia, porque todos los problemas que tenemos los estamos resolviendo a través de las respuestas que nos da la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial está codificada por intereses bien precisos de los imperios que son los propietarios de esos contenidos. Podríamos también comparar la dictadura de la razón en Platón y el colonialismo epistémico. Aunque Platón es fundamental en la historia de la filosofía, también es uno de los responsables, ¿verdad?, de la jerarquización del conocimiento. Algo que el colonialismo también ha reforzado. Su obsesión por la razón llevó a la desvalorización del mito, la oralidad y el conocimiento de los pueblos originarios de su época. La filosofía occidental basada en Platón y Aristóteles
Ya sabemos que ha impuesto una forma de pensar que ha excluido otras maneras de comprender el mundo, como por ejemplo el pensamiento en espiral de los pueblos y naciones de la Vía Yala. La idea del filósofo rey en la República ha sido usada para justificar el autoritarismo y el elitismo intelectual de Occidente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si releyéramos a Platón desde una perspectiva descolonizadora, dando valor a la oralidad y al pensamiento comunitario de nuestros pueblos? Son algunas preguntas que podríamos hacernos a la hora de poner a Platón en nuestro contexto actual. Si Platón hubiera nacido en Bolivia hoy, ¿sería un filósofo que lucha contra el sistema o sería un defensor del orden establecido? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, para concluir, podríamos decir que Platón, si lo vemos con los ojos del presente, es pues un filósofo incómodo, inesperado y necesario. No podemos quedarnos con la imagen estática de Platón como el padre de la filosofía occidental. Podemos reinterpretarlo, criticarlo y hacerlo hablar con preguntas actuales. Cuando decimos que la filosofía está viva, nos referimos a eso. Y si Platón no estuviera en el Olimpo de los filósofos, sino en una plaza debatiendo con quienes buscan cambiar el mundo, ¿cómo lo leerían las abuelas sabias, los poetas insurgentes o las juventudes rebeldes de Bolivia hoy? Yo creo que pensar a Platón no es solo repetirlo, sino también transformarlo, desde los márgenes, desde las grietas, desde las rebeldías. Platón aún puede ser un cómplice incómodo en nuestras luchas. ¿Por qué? Porque nos invita a seguir desarmando, a seguir destruyendo las cavernas del pensamiento. En el próximo programa vamos a hablar de su libro La República. Vamos a hablar de Platón y la política. No se olviden de comentar, de preguntar si tienen dudas, porque esa es la única manera de seguir construyendo un conocimiento crítico.